Ya estamos aquí, Salmo 119. Una vez más, estamos con la letra Mem y la letra Nun. La letra Nun. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Contiene 176 versículos que forman un acróstico. eh, es un acróstico del alfabeto hebreo. Entonces, el alfabeto hebreo tiene 22 letras. 8 versículos para cada letra forman 176 versículos. ¿Y por qué son tan importantes estas letras? Bueno, es porque son las letras que Dios escogió para revelar a Moisés su instrucción. La Torá originalmente se escribió usando estas letras, entonces hay una profundidad de significado con cada una de esas letras. Y ese es un salmo compuesto por el rey David que captura la esencia que él tenía. David era la rectificación de Adán, el primer hombre. Ambos pecaron, ambos desobedecieron a Dios, pero Adán no se arrepintió y David sí se arrepintió. Como vemos en el Salmo 51, eh, que habla sobre la arrepentición, no, arrepentimiento de David por su pecado con Betsabé. Eh, entonces, por eso Dios dijo sobre David que él era un hombre conforme a su corazón. Entonces, aquí en este salmo estamos capturando esa esencia de esa petición que tenía David de recibir un nuevo corazón. Un corazón no conforme a su carne, sino conforme al corazón de Dios, que es un corazón recto de verdad y de justicia. Entonces, hoy vamos a estudiar el versículo 97-104, que es la letra Mem, y nos vamos a preguntar esta pregunta: ¿en qué debemos meditar? Y luego vamos a continuar con los versículos 105 al 103, que es la letra Nun, y nos vamos a preguntar ¿a quién debemos seguir? Y para recapitular, la semana pasada tuvimos el estudio con Mijaber Cariel, estudiando las letras Kaf y Lamed, que representaban las palmas de Dios que nos sostienen y el cayado con cual Él nos pastorea. Ok, entonces vamos a empezar con Mem y Nun. Letra Mem, una introducción a la letra Mem. Aquí arriba, esta es la letra Mem en el hebreo moderno. El hebreo ha cambiado, la manera en que se escriben las letras ha cambiado a través de la historia. El paleo hebreo, el hebreo antiguo, la letra Mem se veía como la ven aquí abajo, que representaba aguas. Entonces eso tenía un doble significado. Tiene un significado de caos. Muchas veces se dicen que las naciones son las aguas. Eh, que en ese tiempo, en el tiempo de los hebreos antiguos, el mar Mediterráneo era como un misterio, algo que representaba lo más allá. Eh, pero el otro significado de las aguas es que son fuentes de sabiduría, y muchas veces en la Biblia hay ese tema de que la sabiduría de Dios es como una agua que está fluyendo. Y bueno, la gematría de esta palabra, la gematría, para los que no saben, es el asignar un número a una letra o una palabra. Y en el hebreo, la palabra mem, la letra mem, eh, es representada por el número 40. Eh, Se usa para representar el número 40, que significa preparación. ¿Alguien me puede dar, aquí voy a necesitar que levanten la mano, tal vez mejor pongan en el comentario sus respuestas? ¿Alguien me puede dar un ejemplo del número 40 en la Biblia?
A ver, estoy pendiente al chat. Estudiantes de la Biblia. Ahí está, tenemos a Gisela, que dice en el desierto. Muy bien, Israel estuvo 40 años en el desierto. Benicio dice generaciones. Abba y sus hijos dice 40 días de Noé. Wow, muy bien, Abba. Mike dice Jesús, Yeshua también 40 días estuvo en el desierto ayunando. Y Abba también dijo 40 años en Sinaí. Bueno, todos son muy capos, tienen todos razón. Ah, aquí tenemos otros ejemplos y algunos mencionados. Un embarazo dura 40 semanas. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el número 40 representa la preparación de algo. Entonces, un bebé está siendo preparado para nacer 40 semanas. También, como mencionó, creo que Abba, ¿quién lo mencionó? Abba, sí, Abba mencionó 40 días. Noé estuvo en el diluvio. ah, y también debería mencionar que no solo es la preparación que representa el número 40, pero también representa una prueba. O sea, es como un periodo donde pasamos por fuego para ser probados. Otra prueba fue Israel, que tuvieron que esperar 40 días a Moisés, que estaba en el monte Sinaí, para recibir los mandamientos. Y ahí cometieron unos graves errores porque no pasaron la prueba. Y luego también Israel, 40 años en el desierto, y Yeshua también ayunando 40 días en el desierto, y él sí pasó la prueba. Él fue tentado al final de esos 40 días por el enemigo, por el acusador, y venció por medio de la palabra. Eh, Vamos a continuar. Este es el texto introductorio que yo escogí eh, para esta porción de Salmo 119. Y me gustaría pedir a alguien si me puede ayudar a leer esto. Eh, ¿Qué tal a Ismael, que nos enseña a tocar el shofar? Voy a desbloquear eh, tu micrófono. Por favor, ayúdanos con el Salmo 1. Muy bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muchas gracias, Ismael. Me encanta tu voz. Realmente eres una gran bendición. Y muchas gracias por esta lectura del Salmo 1. Y aquí vemos claramente que en lo que debemos meditar es la ley, que es mal traducida, de la palabra Torah, que es instrucción. Entonces, en las instrucciones de Dios, que se han preservado por tantos años hasta ahora, y ahora es el libro más difundido en todo el mundo, en eso debemos meditar día y noche. Ok, empezamos con versículo 97 de Salmo 119, que dice: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Aquí la frase, oh, cuánto amo yo tu ley, encontramos un lindo acróstico escondido, digamos. En el hebreo esta frase es Ma ahavti Torateja. Oh, cuánto amo yo tu ley. Ma ahavti Torateja. Aquí pueden ver el hebreo que se lee de derecha a izquierda.
al revés de lo que leemos normalmente. Tiene la letra Mem, Ma, la letra Aleph, Aleph de Ahafti, y Torah Teja, la ley de Dios, la instrucción de Dios. Y aquí, si sacamos estas tres letras, formamos una palabra que es la palabra Met, que significa verdad. Y sabemos que Yeshua, nuestro Mesías, él se identificó como la verdad. Si vamos a Juan 8, 31, 32, Yeshua dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. También en Juan 14, Yeshua dijo sobre él mismo que él es el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre sino por él. Entonces, meditar en los mandamientos es permanecer en Yeshua, y por medio de eso somos hechos libres. Entonces, por eso la Torá es algo que es un deleite. Debemos amar, sentirnos muy cuidados cuando estamos meditando en su palabra, cuando tenemos tiempos de intimidad con nuestro Señor. Perdón. Aquí hay una repetición. Continuamos al versículo 98, que dice: me has hecho sabio, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Aquí pregunto, ¿por qué los mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos? Bueno, es porque los mandamientos de Dios nos enseñan a amar. En otras palabras, nos enseñan a no tener enemigos. Y esto lo podemos ver en Levítico 19, 17, donde dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, firmado por el Señor. Este es uno de los capítulos que más me gustan leer en la Torá y estudiar, porque ahí siento que vemos mucho. Ahí es donde tenemos el hermoso versículo, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que Yeshua dice que en esto se resume, en este mandamiento es uno de los dos en el cual se resume la entera Torá. Entonces, una de las esencias de eso es no aborrecer a nuestro hermano, aunque él cometa un pecado contra nosotros. Ah, entonces, eso es lo que nos hace ser más sabios de nuestros enemigos, es no tener enemigos, perdonar, que es el amor más grande que se puede expresar. Ah, continuando, también Yeshua dice en Mateo 5, voy a preguntar a señora Lucinda. Señora Lucinda, por favor, puedes prender tu micrófono y leer este texto para nosotros. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Muchas gracias. Y una cosa que me parece interesante en el contexto de este versículo es que Yeshua tenía
como un discípulo a un publicano, a Mateo. Entonces, esto no tengo duda que quería enseñar a sus otros discípulos como Pedro y Juan, que tal vez les costaron aceptar a Mateo como un discípulo, como un hermano. Entonces, aún a las personas más que nos hacen más daño, eh, que están más en contra de los mandamientos de Dios, aún a esas personas debemos perdonar, y es un reto muy, muy, muy difícil, pero no hay nada que no es posible por medio de Yeshua. Eh, entonces, si queremos realmente decir que podemos amar, aquí está la muestra de eso. Ok, continuamos. Versículo 99. Y aquí en ese versículo ya pueden ver que hay una parte que la crucé. Aquí tenemos una mal traducción, o como algunos dirían, un monje encerrado, tal vez. Eh, Aquí la palabra más que en el hebreo es la palabra mikal, que realmente se traduce mejor como de. Ah, Entonces, este versículo debería decir, de todos mis enseñadores he entendido, no más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Eh, entonces, aquí aprendemos que podemos aprender de todos. Cada persona puede ser alguien que nos enseñe, que sea una persona joven, vieja, un amigo, hasta un enemigo, todos nos pueden enseñar. Eh, y también aquí menciona los testimonios, que son los hechos maravillosos que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel de Egipto y para llevarlos a la tierra prometida. Y estos testimonios están resumidos en las festividades, en los Moadim. Entonces, cada año que pasamos por una festividad, estamos meditando en los testimonios del Señor, que nos enseñan tanto. Tanto, por ejemplo, ya ahorita está llegando la festividad de Pesaj, y de panes sin levadura, que nos enseña que tenemos que sacar la levadura de nuestros corazones, que representa el pecado, el orgullo. Y ya desde ahora mi princesa y yo hoy estuvimos viendo qué tenemos en la casa que tiene levadura. Eh, y bueno, todo empieza con lo que hay en nuestro corazón. Eh, Yeshua dijo que el mal no viene por lo que entra a nuestro cuerpo, sino de lo que sale de nuestro corazón. Entonces siempre tenemos que meditar en que estemos sacando la levadura de nuestro corazón. Entonces continuamos al versículo 100, que aquí otra vez se usa la palabra mikal, mal traducida. Entonces este versículo dice, de los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Está mal decir que más que los viejos he entendido. Este es un error que típicamente se comete en cada generación. La generación joven típicamente está es más propensa a entender la tecnología que está avanzando. Entonces, eso crea un orgullo y nos hace pensar que las personas mayores, los ancianos, no tienen nada que enseñarnos. Nosotros podemos guardarnos bien con nuestro entendimiento. Pero eso está muy equivocado. Y quiero hacer una pregunta para que me respondan en el chat. ¿Me pueden dar un ejemplo de alguien que no escuchó el consejo de ancianos, sino escuchó el consejo de jóvenes, y esto resultó en un evento desastroso? Estar monitoreando. Marlene dice el rey Salomón. Mike dice Absalom.
Estefanía dice Roboam. Muy bien, Estefanía. Tienen la respuesta correcta. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12. Justamente cuando el rey Salomón ya muere, el reino va a su hijo, que era Roboam, era el heredero. Y ahí estaban las 12 tribus unidas, pero por un error que él cometió, desde ahí se dividen las 12 tribus, el reino de Israel, en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces aquí podemos ver en el versículo 13, está resumido. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Entonces aquí vemos que es un error eh, desechar la sabiduría de las personas que ya han tenido más experiencia. Sin embargo, si continuamos leyendo este capítulo, vemos que Dios permitió que pase esto. Dios usó esta inmadurez para que se cumplan sus propósitos y sus promesas. Eh, y eso es todo un tema increíble. Pero entonces, también podemos ver en la Torá este mandamiento de honrar a nuestros padres y a nuestras madres, eh, y hasta a los que son mayores, perdón, pero parece que se perdió un versículo. Bueno, voy a intentar encontrarlo entonces. En Levítico 19:32 dice, otra vez volviendo a ese capítulo lindo de Levítico 19 que tiene tanta enseñanza sobre cómo amar a nuestro prójimo, ahí vemos que dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. Y otra razón por la cual debemos honrar al anciano es, bueno, Dios es considerado como el anciano de días. Entonces, no hay una persona más sabia que Dios. Entonces, el que Dios sea representado en Daniel 7 como un hombre cañoso, a un anciano, demuestra que debemos respetar y honrar y escuchar a los que tienen más experiencia. Ok, continuamos con el versículo 101, que dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Muchas veces lo que nos causa caer en pecado es el lugar donde estamos. Entonces, lo que nos lleva esos lugares son nuestros pies. Entonces tenemos que tener cuidado de a dónde nos dirigen nuestros pasos. Eh, y continuando con el próximo versículo 102 que dice, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Entonces, en versículos anteriores vimos cómo aprendemos de los ancianos, aprendemos de todos, de nuestros enemigos, de todos nuestros enseñadores, pero el que es nuestro mayor enseñador es Dios mismo. Y este es el pacto que Dios tiene con los que Él ha escogido. En Jeremías 31:33 dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, si nos preocupamos, ¿cómo podemos recibir esa instrucción? Pero, o sea, si estamos preocupados, no deberíamos temer, porque Dios tiene un plan perfecto y Él va a ser fiel
a sus promesas. Y aquí está una de sus promesas más importantes y más lindas. Pero eso también nos ayuda a reducir nuestra arrogancia y nos recuerda que no debemos depender de nuestro propio entendimiento. Como dice Pablo en Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, continuando con ese tema, en Romanos 3 también vemos el texto de Pablo donde dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sabemos que la fe en el hebreo es la palabra emuná, que es mejor traducida como fidelidad. Y aquí se refiere a la fidelidad de Dios. Él es fiel a sus promesas, como la de Jeremías 31 del nuevo pacto, de darnos un nuevo corazón. Continuando, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es Dios, solamente Dios de los gentiles, de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí podemos ver que muchas veces ese versículo 28 es sacado fuera de contexto. Cuando vemos ahí que dice obras en la ley, se está refiriendo a la ley oral. Entonces, la fidelidad de Dios, el ser justificados por medio de fe, no invalide la ley. Y como estamos viendo en Salmo 119, la ley es algo muy importante, es una delicia y es lo que nos aleja de los malos caminos. Entonces, continuando al versículo 103, ya estamos terminando con la letra Mem, dice, cuán dulces son a mi paladar, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí podemos ver algo lindo si vemos el hebreo. La palabra en hebreo para abeja es la palabra devorá. Y Deborah, que vemos que hasta hay una juez que se llama Deborah. La raíz de la palabra Deborah es la palabra dabar. La palabra dabar que significa palabra. Entonces las palabras son como algo dulce, son como miel que es producido por la abeja. También vemos que el libro de Deuteronomio en hebreo, en el original, es llamado Dabarim, que son las palabras de Dios. Entonces así deberíamos ver los mandamientos de Dios como algo tan dulce, más dulce que la miel. Okay, y llegamos al último versículo de Mem, versículo 104, que dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aquí es interesante cómo este versículo, esta porción, los 8 versículos de la letra Mem, empiezan con el versículo que vimos, cuánto amo la ley de Dios, ma ahafti torateja, y terminamos con aborreciendo cualquier otro camino que es un camino falso. Entonces amamos el camino de Dios, que es la Torá, pero aborrecemos el camino de la mentira. Y ese es el resultado de estar meditando en los mandamientos del Señor. Y aquí vamos a
la letra Nun. La letra Nun, aquí la pueden ver en su representación hebrea, moderna, del hebreo moderno, aquí arriba, y la de abajo es en el paleo hebreo, en el hebreo antiguo. Así es como está representada, parece a una espermatozoide. Entonces, la representación de la letra Nun es una semilla. Entonces, el significado es que es vida. Y si vemos la gematría de la letra Nun, es el número 50, que representa renovación, reseteo. Y en la Biblia podemos ver que tenemos 50 días para llegar a Shavuot, a la fiesta de Pentecostés. Y entonces 50 días para recibir la Torá. En Shavuot, el primer Shavuot, ahí es cuando Dios dio su Torá. Y esta festividad fue renovada en 50 días después de que Yeshua fue crucificado, en Hechos capítulo 2, donde también vimos el entrego del Espíritu de Dios a los discípulos. Y también vemos 50 en Levítico 25, donde se habla del jubileo. En Israel, cada 50 años era un gran reseteo económico de la tierra de Israel, donde todas las propiedades que se habían movido por medio de tratos se tenían que devolver a sus dueños originales. Entonces el 50 representa un reseteo, una renovación. Entonces ahí están algunos datos sobre la letra Nun. Continuamos con el primer versículo de esta letra, que es el versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el hebreo, la palabra de lámpara es la palabra ner, que en el tiempo anterior, en las noches, tenían unas lámparas de aceite. Y a esto se refiere la palabra ner. Es una fuente de luz singular. Mientras tanto, la palabra lumbrera es la palabra or, que es una luz más radiante y más que llena más un espacio. Quiero preguntar para el chat, para que puedan responder en el chat, ¿por qué es la diferencia aquí en este versículo entre la lámpara, qué representa la lámpara y qué representa una lumbrera? No sé si alguien pueda responder. Muy bien. Dice que la lámpara es Torah. Muy bien. Vince y Maru dicen que Torah es la luz. Oscar y Norma dice que lámpara es la palabra. Todas son buenas respuestas, pero estoy buscando por ahí. ¿Qué es la diferencia entre una lámpara y una lumbrera? Ava dice luz, es igual a Lucifer. No, eso no está correcto. Mariana Valero está más cerca, dice que la lumbrera alumbra más, pero es al revés. Lámpara, vasija. Bueno, aquí les voy a ayudar. La lámpara, como dije antes, es una luz más pequeña, es una luz singular. Entonces, una lámpara es como un mandamiento. No tendrás dioses aparte de mí. Esa es una lámpara. Pero la lumbrera representa la Torá. O sea, todas las lamparitas, todos los mandamientos de Dios hacen una grande luz, que es una lumbrera. Entonces, eso es lo que es la diferencia entre lámpara
y lumbrera. Y aquí podemos aprender unos principios muy importantes que no es necesario ser perfectos. Y está bien empezar poco a poco. O sea, una lámpara, un mandamiento, te lleva a otro mandamiento. Entonces, el camino para hacer luz es aprender un mandamiento a la vez. Esto me hace pensar, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, donde había un reclamo sobre diferencias entre Pablo y Pedro, otros apóstoles, eh, donde estaban intentando decir qué hacer con los gentiles, que, que se circunciden o no. Y ahí el líder era Santiago, el hermano de Yeshua, que sabiamente dijo que no, solo hagan 4 cosas: que se abstengan de comer comida, sangre, que no tengan ídolos, que no tengan fornicación eh, sexual, y uno más, que ahorita no me acuerdo, pero que continúen a ir a las sinagogas en los Shabbats para estudiar la palabra y para seguir aprendiendo. Entonces, no es necesario ser perfecto, nadie es perfecto, es solo aprender y vamos a ser ilumbrados un mandamiento a la vez, una lámpara a la vez. Y bueno, aquí este versículo es uno de los tal vez más importantes de este salmo, porque también Yeshua se declara a sí mismo como la luz del mundo. En Juan 8:12 dice Yeshua que Él es la luz del mundo. En otras palabras, Él es el cumplimiento de toda la Torá, de la lumbrera, para rescatar el mundo. Y bueno, aquí también vemos una clave de la pregunta que hice antes: ¿qué es la diferencia entre una lámpara y una lumbrera? En Proverbios 6:23 vemos otra respuesta que dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, o sea, ahí la palabra es Torá, es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, gracias Dios por tus mandamientos que nos instruyen, y también por tus correcciones, tus reprensiones que son camino de vida para nosotros. Ok, continuamos con el versículo 106, que dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Aquí podemos ver David haciendo un juramento que va a guardar los mandamientos de Dios. Y si lees los evangelios, algunas de las enseñanzas de Yeshua, por ejemplo, en Mateo 5, ahí tal vez nos confundimos un poco con eso, porque Yeshua dijo, aquí le voy a poner, dijo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces aquí nos preguntamos, o sea, ¿está bien jurar? Yeshua no nos enseñó que está mal, pero bueno, como lo vi en el estudio de Yosef, en ese tiempo Yeshua no estaba hablando en contra de los juramentos, sino en contra de la blasfemia. Había muchas personas que estaban haciendo promesas, convocando al nombre de Dios, pero no cumpliendo esas promesas. Entonces eso es una blasfemia, gracias. Entonces eso es lo que Yeshua quería enseñar, que no estemos blasfemando. Sin embargo, es bíblico, y lo podemos ver en la Torá, hacer un juramento específicamente cuando se trata
de algo que tiene que ver con santificación, con consagración. Podemos ver en Hechos que Pablo hasta hizo un voto para consagrarse cuando fue a visitar a Priscila y a su esposo, no recuerdo ahorita su nombre, pero Aquilas, gracias. Entonces es bíblico hacer un juramento y especialmente cuando hacemos un juramento sobre guardar los justos juicios de Dios. Y si quieren saber dónde la Torah dice eso, en Deuteronomio 23, 21, aquí lo tiene mi esposa, dice 21, cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Entonces, de ahí se está fundamentando en Yeshua que si no vas a cumplir, mejor no hagas una promesa, ¿no? Mejor no hagas un voto. Pero el hacer un voto y no cumplir con tu palabra, eso es un grave pecado. Entonces, ¿por qué no hacer un juramento de guardar los mandamientos de Dios? Algunos dirían que esto es costoso porque, como acabamos de aprender, el no guardar ese juramento es un pecado grave, es blasfemia. Eh, eh, pero yo diría que el precio más alto sería el no hacerlo, el no hacer un juramento que queremos guardar los justos juicios de Dios. Eh, porque perdón, aquí veo una pregunta. ¿Podría considerarse el voto de los nazarenos que está en Números? ¿Podría ser un ejemplo? Una pregunta de Ava y yo pienso que sí, totalmente. Por ejemplo, Salomón tenía un voto de nazareno. Absalón. Salomón. No, pues no Salomón. Sansón. Sansón. Sansón no basta. Perdón. Sansón, él hizo un voto nazareno, él no se cortaba el cabello, pero sabemos que él se equivocó muchas veces, no cumplió con ese voto, pero al final sí se hizo teshuvá y se consagró una vez más y pudo derrumbar eh, y eliminar a muchos filisteos enemigos del pueblo de Israel. Entonces, también Juan el Bautista, Mike dice, muy bien, ese es otro ejemplo de alguien que hizo un juramento bíblico. Versículo 107 dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Aquí podemos aprender que aunque estemos guardando los mandamientos del Señor, eso no significa que no vamos a sufrir en esta vida. Más bien, hasta tal vez tengamos más pruebas, más personas que estén en contra de nosotros, porque este mundo es un mundo de tinieblas y al ser luz, estamos yendo en contra del mundo. Entonces hay un precio para pagar ahí, pero ese precio es un privilegio, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Entonces, no solo tenemos el privilegio de seguir a Yeshua, a hacerle nuestro Salvador y Señor, pero también en pasar por pruebas como Él las pasó. Y Dios es el que nos va a vivificar en medio de esas pruebas. Continuamos al versículo 107, que dice, te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios
de mi boca y me enseñes tus juicios. Y aquí podemos hacer una pregunta: ¿cómo podemos ser agradables para el Señor? Y la respuesta es trae mucha paz, que como también mencionamos antes, que no es por el que corre ni por el que se esfuerza, sino depende de Dios, que es misericordioso. Dios ya nos ve como un tesoro, ya somos agradables para el Señor. En Isaías 43, 4 dice que ya somos preciosos en sus ojos y por eso tiene misericordia de nosotros. Creo que lo tengo acá, aquí está. Eh, eh, Isaías 43, 4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honrable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esta es una promesa para el remanente, um, que son todos los que son instruidos por Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, no se afanen o se estremecen por ser agradables a Dios. Él es el que lo hace posible y Él ya nos ama, ya nos desea y por eso Él tiene tanta misericordia de nosotros. Pero no lo usemos como para una licencia para pecar, más bien al contrario, que eso nos traiga más cerca a esa consagración, a ese juramento, a guardar sus mandamientos. Continuando en el versículo 109, dice: mi vida está de continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Ah, y, y también podemos decir que no hay peligros, nuestra vida está corriendo peligros no solo de afuera, de nuestros enemigos, pero también de adentro. En Romanos 8, 36, 39 dice, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Yeshua nuestro Señor. Entonces, aunque estemos pasando por tantos peligros de afuera, de adentro, confiemos que no hay nada que nos pueda separar del Señor. Y Él va a ir tras nosotros a pesar de nuestra rebelión. Si somos escogidos, no hay nada que pueda cambiar eso. Entonces, bendito sea Dios por eso. Continuamos en el versículo 110, que dice: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Ese versículo me hizo pensar en varios ejemplos, digamos, testimonios de la Torá, específicamente de José, que es una hombre que es una sombra de nuestro Mesías. Él fue tentado por la esposa de Potifar y luego falsamente, injustamente acusado, pero lo que él dijo siempre me sorprende y es como algo en cual debemos meditar: es ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Eh, entonces, van a haber personas que nos quieren hacer tropezar, que nos quieren acusar, nos quieren engañar, nos quieren alejar de Dios, pero no nos desviemos de sus mandamientos. Como José, como Shadrach, Misach y Abednego, que les imponieron el adorar a dioses ajenos, dioses falsos, pero ellos no obedecieron al hombre, sino a Dios, y Él los rescató en medio de un gran horno, en un ardiente horno. También Daniel, que a causa de orar 3 veces al día, le pusieron en un pozo de leones.
pero Dios ahí le preservó su vida y, esa es una de las historias más lindas que tenemos ahora en la Biblia. Entonces, que no nos desviemos de los mandamientos de Dios, aunque nos pongan tropiezos nuestros enemigos, que ahora pienso otra vez, y no son realmente personas con carne y hueso con quien estamos peleando, sino contra potestades y poderes de tinieblas de este mundo. Versículo 111, ya estamos llegando al final, nos faltan unos cuantos versículos. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Aquí vemos lo precioso que es tener la heredad de la instrucción divina, la instrucción de Dios. Esa es la heredad más valiosa que nosotros podemos dar como padres a nuestros hijos, porque eso es algo que nunca se acaba, la palabra de Dios nunca es para siempre. Y aquí tenía una nota. Eh, Aquí tenía una nota sobre un caso interesante que lo cuento. No me acuerdo cómo se conecta con esto, pero hay un filósofo famoso, un ateo que escribió varios artículos, libros, obras de arte, que se llamaba Voltaire, Voltaire, no sé cómo se dice en español. Creo que es un nombre. Sí, es un nombre francés, Voltaire, que era un ateo, alguien que odiaba las religiones y sobre todo el judaísmo y el cristianismo. Ah, y él decía que en 100 años la Biblia ya no iba a existir, que el razonamiento iba a ganar, que la ciencia iba a ganar, eh, pero lo irónico es que eh, después de que él murió, su casa, donde él vivía, eh, se usó para guardar Biblias. Y definitivamente su predicción de que la Biblia iba a desaparecer en 100 años no pasó. Entonces, sí, Voltaire compró una casa, se mudó a una casa en una región protestante de Francia, eh, y justamente se mudó ahí con su sobrina. Estaban teniendo una relación ilícita, eh, eh, y él vivió ahí hasta 1780, y en 1830 esa casa ya se retomó por las personas que vivían ahí, que eran protestantes, personas que eran creyentes en Dios, y se usó su casa para vender, para guardar Biblias. Ahora ese lugar, para no confundir, ya no es un lugar para guardar Biblias, sino es un museo sobre la vida de este hombre, de Voltaire. Entonces, si van a este lugar que está en Geneva, creo que es Francia. Genova. Genova. Español. Perdón. Genova no van a ver un lugar que un museo de la Biblia, sino un museo de la Biblia de Voltaire, de este hombre ateo. Continuamos y llegamos hasta el último versículo, versículo 112, que dice: mi corazón incline a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y aquí en el hebreo la palabra fin es la palabra gev, que significa el talón. Entonces desde mi cabeza hasta mi talón, quiero inclinar mi vida, mi corazón a cumplir tus estatutos. Y sabemos que la Biblia dice que la naturaleza humana
la naturaleza de nuestro corazón es no inclinarlos a los mandamientos de Dios. Desde el principio, en Génesis 8:21, después de que Noé y sus hijos sobrevivieron el diluvio, Dios dijo esto sobre la humanidad, que nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Entonces podemos ver que hasta desde la niñez, el ser humano, su corazón está inclinado hacia el mal y no hasta el bien. También Jeremías nos dice que tenemos un corazón perverso y engañoso. Entonces, ¿cuál es el antídoto para este corazón que está inclinado hacia el mal? Son sus estatutos. Entonces, ese es la esencia de este salmo, el Salmo 119, de pedir a Dios un nuevo corazón. Y sabemos que ese es su pacto con su pueblo, que Él nos va a dar un nuevo corazón, una nueva identidad, para que podamos cumplir sus mandamientos y ser obedientes, ser fiel a Él. Como dice en Proverbios 23:26, la solución es dar nuestro corazón a Dios. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Increíble. Y con esto vamos a reflexionar en los puntos finales. Las preguntas que queríamos explorar. ¿En qué debemos meditar continuamente? Y vimos en la letra Mem del Salmo 119 que son los mandamientos de Dios, instrucción, en cuáles debemos meditar. Y recordemos que siempre tenemos la oportunidad de aprender. Podemos aprender de nuestros enemigos, aprendiendo a perdonarles, a amarlos, a ser más sabios que ellos. Podemos aprender de los ancianos, tenemos que honrar su conocimiento, su experiencia. Muchas veces las personas que tienen más conocimiento son las personas sabias, y sobre todo debemos aprender de Dios, que es el anciano de días, y el que hace posible que podamos tener este cambio de corazón por medio de su palabra, por fidelidad a su palabra. ¿A quién debemos seguir? Fue la otra pregunta que la exploramos en Nun, en la porción de Nun. Y aquí recordemos que Yeshua es a quien debemos seguir. Él es nuestro Mesías, nuestro rabí, nuestro maestro. Y Yeshua es la luz del mundo. Sabemos de este salmo que la lámpara es un mandamiento y la luz es toda la Torá. Y no necesitamos ser perfectos. Un mandamiento nos lleva a otro mandamiento. Los pequeños detalles guardan los grandes detalles. Entonces, confiemos en Yeshua y entreguemos nuestro corazón a Dios para que Él nos dé un nuevo corazón que esté inclinado no al mal, sino a guardar su palabra y hacer el bien. Gracias, un abrazo a todos.